Pues no estaba grabando la clase, voy a grabar. Listo. Entonces, entre ellos, los elementos de mayor preponderancia, o sea, las que más una de las más importantes, eh, que determina la organización de una obra donde existe movimiento de tierra son como las siguientes: las características del suelo, donde, donde se trata de hacer el nivelamiento del terreno, ¿verdad? Ya sea con volúmenes de cortes y rellenos. Esperen un rato, muchachos, quieren entrar sus compañeros, los voy a aceptar. Entonces, como podemos ver en la imagen, eh, un terreno natural no siempre va a estar nivelado, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer los cortes, llenar los espacios huecos. Entonces, lo que se tiene que tener en cuenta es que cuando tenemos un volumen de corte mayor al volumen de relleno, el material sobrante debe ser transportada a los botaderos. Cuando tenemos el volumen de relleno mayor al volumen de corte, el material debe ser prestado de un banco de préstamo, ¿verdad? En condiciones ambientales, tiene que influir, es lo que mucho influye, es la precipitación, los pantanos existentes, la cual estas condiciones ambientales van a hacer que se alargue el plazo de la obra, ¿verdad? En caminos auxiliares de acarreo tenemos todo lo que se refiere a lo que es los caminos que se van a determinar en una cierta obra para poder llevar los materiales sobrantes al botadero y en caso de que se llegue a necesitar material de préstamo, se tiene que ubicar dónde va a ser el banco de préstamo, la fuente de agua. En volúmenes de trabajo, lo que se llega a considerar, bueno, o los conceptos básicos que se tienen que saber y deben de estar muy claros, es que el volumen de banco es el terreno natural sin excavar. Y el volumen suelto es después de haber sido excavado. El compactado es luego de una aplicación de esfuerzo mecánico, ya sea por las compactadoras de pata de cabra o compactadora liso, y existen varios equipos que pueden hacer este trabajo, ¿verdad? Luego tenemos, como podemos ver en las siguientes tablas, los factores de conversión de volúmenes, el factor de expansión, compresibilidad, también conocido como el factor de volumétrico y el factor de compactación, ¿verdad? Entonces, estos factores van variando dependiendo del tipo de suelo que se vaya a llegar a utilizar, en la que se va a llegar a trabajar, dependiendo a las condiciones iniciales, ya sea banco, suelto, compactado. Entonces, tenemos la productividad del equipo. Existen algunos factores que van a influir a la productividad del equipo, como ser el factor de eficiencia en tiempo, el factor de operación mano de obra, que su simbología es la O, la T, y la altura. Entonces, tenemos aquí una imagen. Tenemos aquí una imagen donde nos dice que la altura del terreno sobre el nivel del mar tiene una influencia importante en la potencia de los motores. Es posible conseguir que los motores desarrollen el porcentaje de su potencia, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Es que a partir de los 1000 metros para arriba, las pérdidas de potencia van a ser del 1% por cada 100 metros, ¿ya? Entonces, eh, si tenemos una altura menor a 1000, se la va a llegar a considerar como cero. ¿Está bien? Entonces,
El factor de administración es otro de los factores que va a influir en la productividad. El factor de eficiencia de trabajo, que es la multiplicación solamente del factor de eficiencia en tiempo multiplicado por el factor de operación. Entonces aquí tenemos todo lo que son los cálculos de las productividades. No voy a entrar mucho a detalle, muchachos, en esta parte porque el ingeniero yo supongo que ya les ha dicho las características de cada maquinaria, ¿verdad? Entonces, el equipo para corte y desmonte, tenemos tres equipos, los cuales van a ser tractor, mototraya, excavadora, ¿verdad? Estos tres equipos son los que van a llegar a trabajar en lo que son el corte y desmonte a un 100%. En el equipo de carga y izaje son los cargadores frontales y palas mecánicas, como podemos ver en las diferentes imágenes, ya sean a orugas y diomáticos. Cada uno de estas maquinarias va a ir variando dependiendo de sus factores, ¿verdad? Entonces tenemos los equipos de transporte o acarreo, los cuales son como camiones dumpers, las volquetas y camiones aguaderos. Eh, en esta parte lo que vamos a llegar a determinar son las productividades de la volqueta. Entonces todo lo que está marcado con azules, los tractores, mototrayas, excavadoras, cargadores frontales y las volquetas son las que vamos a llegar a determinar sus productividades. ¿Está bien? Entonces tenemos como primer ejercicio donde nos dice calcular el número de cargadores frontales CAT 919B de tractores de 7H y de las volquetas de 24 toneladas, necesarios para trabajar con dos excavadoras de 345B y cuatro mototrayas, ¿verdad? Entonces, eh, aquí de entrada nos está dando tres valores o más, las cuales están de, de negrito más grueso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos da de entrada? Dos excavadoras, cuatro mototrayas, 24 toneladas, que es la capacidad de la volqueta. Y además nos dice que se va a hacer una excavación de un material de grano granular de 39.000, no, 390.000 metros cúbicos en un plazo de 888 horas, ¿verdad? Nos da los datos generales, que es la altura, la eficiencia, la densidad de material suelta. En esta parte de acá tienen que tener mucho cuidado. Este material, la densidad del material está suelta, no está compactada, ¿ok? Está suelta. Luego nos da factor volumétrico de 0.85 y las demás del tractor y de la mototraya, ¿verdad? Sus demás valores y datos. Entonces, lo primero que siempre he dicho es que tienen que comenzar a calcular desde un principio, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos? A calcular la altura. Como anteriormente hemos dicho que la altura va a perder el 1% arriba de 1000 cada 100 metros que vaya avanzando, ¿verdad? Entonces, tenemos 1500 metros menos 1000 dividido entre 10.000. Nos va a llegar a dar un valor de 0.05 metros sobre el nivel del mar. Lo segundo es que cambian las unidades de las velocidades de carga de retroceso tanto del tractor y de la mototraya a metros minutos. Entonces, convirtiendo, un dato por favor, espere, están intentando ingresar. Entonces, convirtiendo de las unidades, de las velocidades de cada maquinaria a metros minutos, vamos a llegar a tener lo que es la velocidad de carga. Kilómetros sobre hora nos da de 3 metros, kilómetros sobre hora, ¿verdad? Entonces, convirtiendo, tenemos 50 metros sobre minutos. Tienen que tener mucho cuidado, muchachos, en esta parte de acá. Suele el ingeniero dar en algunos exámenes que he visto que esta velocidad de carga a veces lo sabe cambiar como puede decir, digamos, 30 metros sobre hora, ¿verdad? Entonces ya no es necesario convertir lo que es el metro. Entonces solamente lo tienen que convertir lo que son las horas, ¿verdad? A minutos. Mucho cuidado con eso en sus exámenes.
Entonces, tenemos los datos de la excavadora, del cargador frontal, de la volqueta, todos los datos que nos van a proporcionar, como la velocidad de carga, desde todo el tiempo fijo, ¿verdad? Entonces, para las volquetas, lo mismo. Las velocidades de carga y de retorno se debe de convertir a unidades de metros minutos. Aquí tenemos dos factores que influyen, que habíamos dicho que es de la mano de obra y el tiempo de trabajo, ¿verdad? Entonces, determinamos el factor de eficiencia, que es la multiplicación de ambos. Luego vamos a ir a la solución. Para el cálculo de las productividades del tractor, determinamos primeramente lo que es el cálculo de duración de ciclo. Como tenemos la siguiente ecuación, reemplazamos los valores que vamos a llegar a obtener y nos da un tiempo de duración de ciclo de 1.04 minutos. El cálculo de la productividad real, tenemos la siguiente ecuación. Esta productividad real nos va a dar suelto, ¿verdad? Reemplazando la ecuación, tenemos una productividad real del tractor que va a ser de 1103.69 metros cúbicos sobre hora en el estado de suelto. Lo que nosotros vamos a llegar a requerir para esto es la productividad en banco. Entonces, ¿qué es igual a la productividad en banco? Es igual a la productividad suelta multiplicado por el factor volumétrico. Reemplazando los datos, factor volumétrico que era de 0.85, nos vamos a llegar a tener lo que es 1103.69. Esa parte de acá está mal, muchachos. No sé de cuántas está. 938.14 es esta parte. Error de tapeo. Entonces, en el cálculo de las mototrallas, igualmente tenemos que calcular lo que es el cálculo de la duración del ciclo. Tenemos la siguiente ecuación. Reemplazamos los valores. Vamos a llegar a tener, ojo, aquí estamos poniendo las velocidades con carga y de retorno en metros minutos, ¿verdad? Entonces, la duración del ciclo va a ser de 13.87 minutos. Para el cálculo de las productividades real, primero se debe llegar a verificar lo que es el carga útil máximo debe ser mayor o igual a la carga de trabajo. ¿A qué se refiere esto? Que el peso máximo de la carga útil es mayor o igual a la carga colmatada del material multiplicado por la densidad del material suelto, ¿verdad? Entonces, repasando las ecuaciones, vamos a llegar a verificar si cumple o no. Entonces, como podemos ver aquí, no está cumpliendo la condición, ¿verdad? Para ello se debe llegar a hacer un previo de carga. Se debe llegar a hacer un previo de corrección, lo que es la capacidad colmatada. Entonces, determinamos acá, desplazando tenemos 13.50. Entonces, este 16.8 no es, ¿verdad? La que vamos a llegar a utilizar para la ecuación va a ser de 13.50 metros cúbicos. Entonces, empezando en la ecuación, vamos a llegar a tener una productividad suelta de 28.72 metros cúbicos sobre hora en estado suelto. Que habíamos dicho que debemos de convertir las productividades sueltas a las productividades en banco, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí, multiplicado por su factor volumétrico, vamos a tener de 24.41. En lo que es la excavadora, tenemos la siguiente ecuación de la productividad. Reemplazando los valores, los datos que nos proporcionan el ejercicio, tenemos de 65.57 metros cúbicos sobre hora en estado de suelto. Igualmente se llega a multiplicar por el factor volumétrico, la cual vamos a llegar a tener la productividad en banco de 55.74. En el cargador frontal tenemos las siguientes ecuaciones para el cálculo de duración de ciclo, para el cálculo de la productividad. En este punto no vamos a llegar a calcular lo que es la duración de ciclo. ¿Por qué? Porque en el ejercicio ya nos proporciona lo que es el dato de la duración de ciclo, ¿verdad? Entonces pasamos directamente a calcular lo que son las productividades. La productividad suelta que va a llegar a ser de 124.29.
La productividad en banco, que multiplicado por su factor volumétrico, va a llegar a ser 105.64. En lo que es la volqueta va a trabajar con dos maquinarias, con el cargador frontal y la excavadora. Entonces, que para ello tenemos que previamente calcular lo que son las productividades por ciclo de la volqueta. Como ven aquí en la ecuación. Posteriormente se debe llegar a calcular el número de ciclos del equipo para llenar la tolva. ¿Está bien? Ese círculo que está encerrado son las únicas variables que van a cambiar. ¿Ya? Para el cargador frontal y la excavadora son las únicas variables. En sí se van a repetir todas las ecuaciones, ¿verdad? Solamente van a cambiar estas dos. Tenemos las ecuaciones de duración de ciclo y de la productividad real. Igualmente, están encerrados todos los que van a ser variables, los que van a cambiar. Entonces procedemos a calcular lo que son las productividades de la volqueta. El número de ciclos del equipo para llenar la tolva, tenemos la siguiente ecuación. Nos dice que es igual a la capacidad nominal de la volqueta en toneladas, ¿verdad? Si utilizamos esta capacidad nominal de la volqueta en toneladas, debemos de utilizar la densidad de material suelto en toneladas. Así se van a ir toneladas con toneladas y esta metros cúbicos con metros cúbicos. Es adimensional, ¿verdad? Si se llega a utilizar la densidad de material suelto en kilogramos, la capacidad nominal de la volqueta se debe de utilizar en kilogramos. ¿Sabían? Entonces, empezando las ecuaciones, vamos a llegar a tener en lo que es la volqueta con el cargador frontal, el número de ciclos de 6. Este valor se debe llegar a utilizar, pues, el valor redondeado. Entonces, este valor se debe llegar a utilizar el número entero, ¿ok? Entonces, tenemos arriba de arriba de punto 5, se lo toma el valor superior. Tenemos de punto 4 menor a 5, entonces se lo toma el valor inferior, ¿ya? Entonces, como pueden ver aquí, los valores que están en rojitos son las que van a ser variables, ¿verdad? Entonces, nos procedimos a calcular la producción por ciclo de la volqueta, que va a estar en metros cúbicos por ciclo. Reemplazando, vamos a llegar a tener, ¿verdad? Para la volqueta con el cargador frontal de 17.40 y para la volqueta con la excavadora de 16.50. El cálculo de la duración del ciclo de trabajo. Como les había dicho, solamente va a ser la variable el tiempo de ciclo de la maquinaria con la que la volqueta va a trabajar, ¿verdad? Entonces el tiempo de ciclo del cargador frontal es de 0.85. Para la excavadora se debe tomar el tiempo de ciclo de la excavadora, ¿verdad? Entonces, una vez calculado el tiempo de duración de trabajo para la volqueta es de 19.55 minutos, en lo que es para la volqueta con el cargador frontal, ¿verdad? Entonces, para la volqueta con el excavador tenemos de 22.70 minutos. Para el cálculo de las productividades tenemos la siguiente ecuación. Entonces, en esta parte las variables son la producción por ciclo de la volqueta, ¿verdad? Entonces, lo que se ha llegado a calcular es la que se va a llegar a utilizar. Y obviamente el tiempo de duración de ciclo, ¿verdad? Entonces tenemos la productividad suelta de 35.88. Entonces la productividad en banco va a ser multiplicada por el factor volumétrico que es de 0.85. En lo que es la volqueta con el cargador frontal de 30.50 y la volqueta con la excavadora va a ser de 24.91. Previo a entrar a esto, muchachos, quiero que me digan si tienen alguna duda hasta esta parte o si lo he dicho muy rápido o no he hecho entender alguna parte. ¿Se entendió, muchachos, todo?
¿Hay alguna duda que tengan? ¿No tienen ninguna duda? Ya, entonces vamos a seguir con el ejercicio. Entonces, una vez calculado todas las productividades de todas las maquinarias, que son los tractores, de la mototraya, de la excavadora, del cargador frontal, de la volqueta con el cargador frontal, de la volqueta de la excavadora, ¿verdad? En esta tabla podemos observar que todos los valores que se tienen en mano y que se han calculado, ¿verdad? Las productividades se han calculado de toditas. El número de maquinaria que nos da como dato principal, con 4 mototrayas y 2 excavadores. Nos da un plazo para terminar la obra en 888 horas. Entonces, como al principio habíamos dicho que los equipos para el corte y desmonte son los tractores, mototrayas y excavadores. Esos 3 equipos son los que van a trabajar en lo que es la excavación al 100%, ¿verdad? Entonces, otro valor que nos da de dato, tenemos el volumen total de la excavación, que es de 390.000 metros cúbicos. ¿Okay? Entonces, procedemos a calcular el número de maquinarias para el tractor. Aquí tienen la ecuación que va a ser para las 3 maquinarias, ¿verdad? Entonces, empezamos los valores. Aquí tenemos lo que es el cálculo del número de maquinarias del tractor, ¿verdad? Vamos a llegar a tener 0.25. Como bien saben ustedes, no se puede tomar 0.25 de una maquinaria, ¿verdad? Entonces, sí, se los redondea a un número entero, lo que es el 1, una maquinaria. Por lo siguiente, hacemos los cálculos de volumen de trabajo para cada maquinaria. ¿Ok? Entonces, aquí es igual el volumen de trabajo, es igual al número de maquinarias multiplicado por su productividad en banco, multiplicado por el plazo. Entonces, calculamos para la mototraya. Calculamos para la mototraya. Entonces, vamos a llegar a tener de 86.704.32 metros cúbicos. Calculamos para la excavadora, vamos a llegar a tener 98.994.24 metros cúbicos. Entonces, al último, calculamos lo que es el volumen de tractor. ¿Qué va a ser igual al volumen de tractor? Al volumen total menos la sumatoria del volumen de trabajo de la mototraya y de la excavadora. ¿Ya? Entonces tenemos 204.301.44 metros cúbicos. Los volúmenes de trabajo para los restantes equipos, como ser el cargador frontal, la volqueta con el cargador frontal, la volqueta con la excavadora, va a ser la siguiente. Para la volqueta con el cargador frontal, bueno, para el cargador frontal va a ser igual al volumen de trabajo del tractor. Para la volqueta con el cargador frontal va a ser igual al volumen de trabajo del tractor igualmente. Para el volumen de la volqueta que va a trabajar con la excavadora va a ser igual al volumen de la excavadora. ¿Ya? Entonces tenemos las siguientes ecuaciones para determinar el número de maquinarias, las productividades e improductividades. Como por siguiente vamos a llegar a tener lo que son los volúmenes de trabajo calculados, el número de maquinarias, ¿verdad? Y las productividades e improductividades de las horas de trabajo de cada maquinaria. En las productividades, muchachos, muchos se equivocan en quitar un decimal, ¿ya? No lo pueden quitar cuando determinan, digamos, unas horas de trabajo productivas de 837.3, como pueden ver acá. No lo pueden quitar. ¿Por qué? Porque si lo quitan es como estar quitándole 3 minutos, ¿verdad? Entonces la maquinaria no va a llegar a trabajar solamente 837, ¿verdad? Entonces, lo que la productividad que han determinado ahí, en este caso, lo que es la productividad con el cargador frontal es de 837.3 minutos, ¿verdad? Horas y minutos. Entonces, es mejor tomar en decimales, así como está en esta parte, o si no directamente redondear lo que sería aquí, 838, ¿verdad? O sea, tomar un porcentaje mayor, ¿verdad? Así para que las improductividades no les hagan negativo. Si lo van a quitar en lo que es las horas de trabajo productivas, lo quitan unos cuantos minutos, eso puede llegar a influir en que tengan las horas de trabajo improductivas negativas. Entonces no puede existir, nunca puede haber, digamos, las horas de trabajo improductivas negativas, ¿verdad?
si sale negativo es porque, digamos, tu maquinaria no va a terminar su trabajo en ese tiempo establecido, ¿verdad? Se refiere a eso. Entonces, ese es un ejercicio, muchachos, eh, muy similar. En sí es lo mismo que el examen que entra con el ingeniero. He tratado de hacer un bien paso por pasito. No sé si tienen alguna duda. ¿Algunos de ustedes tienen alguna duda, muchachos? Es mejor, digamos, aclarar las dudas que tengan ahorita, ¿verdad? Porque creo que su examen ya es la siguiente semana, si no me equivoco. El 2 de junio me dicen que es su examen, ¿cierto? Entonces, la siguiente semana, el día martes, creo que cae, ¿verdad? ¿Alguna duda, muchachos? Sobre el ejercicio que se ha llegado a ver. ¿Ninguna? De cualquier manera, muchachos, este ejercicio lo tengo resuelto así a mano. Se los va a llegar a subir al WhatsApp, nomás se los voy a enviar a WhatsApp, ¿ya? ¿Está bien? Les voy a enviar lo que es el formulario y este ejercicio que se ha resuelto a WhatsApp. El video lo voy a subir a la página de Mega. Lo van a poder descargar de ahí, las clases grabadas. Y todo el material se les va a pasar mediante WhatsApp, muchachos. Lo van a poder descargar de ahí. Ahora es que quiero, digamos, si alguien tiene alguna duda de lo que hemos avanzado, de las clases. El cálculo de las probabilidades prácticamente son muy fáciles, ¿verdad? Donde tienen que tener cuidado es en meter los datos, como son de los tractores y de la mototraya y de los siguientes equipos, lo que son las velocidades. Tienen que fijarse las unidades que les va a proporcionar de las velocidades, ¿verdad? Entonces siempre se llega a trabajar en metros y minutos. Si les da 3, como este ejemplo, que les da 3 kilómetros sobre hora, tienen que convertir a metros minutos. Si les va a dar 30 metros sobre hora, tienen que convertir metros minutos, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado en esas partes. Y en lo que es las productividades siempre se llegan a trabajar en lo que es el banco. ¿Alguna duda, muchachos, que tengan? Y otro de los factores más importantes es el verificar que la carga útil máxima debe ser mayor o igual a la carga de trabajo, ¿verdad? Este es otro de los pasos importantes donde mayormente llegan a equivocarse sus compañeros. Y para reemplazar lo que es la productividad real de la mototraya, ya no se va a llegar a utilizar lo que es los 16.8, sino que se va a llegar a utilizar lo que es la capacidad comatable corregida, lo que es 13.50. ¿Se entiende esa parte? Y en la excavadora se reemplazan las ecuaciones muy sencillas. El cargador frontal lo mismo. En las volquetas, donde se debe de llegar a tener mucho cuidado, son las que están encerradas en círculos. Esas van a ser las únicas variables, porque en sí todas las ecuaciones se van a repetir para lo que es el cálculo de cargador con excavador igualmente, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, muchachos. ¿Nadie tiene alguna duda? Los segundos. Me gustaría preguntarles si quieren pasar este sábado para hacer otro ejercicio. Voy a ver la manera de resolverlo si está activo, porque la diapositiva que no se entiende, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si quieren pasar el día sábado para resolver otro ejercicio, así estén preparados para su examen
que es el día martes. Y así responderles también las dudas que tengan, ¿verdad? Sabemos que todos estudian, digamos, o la gran mayoría estudia una noche antes del examen. ¿Estamos en sábado, muchachos, o no? Hola, ahí. ¿Y a qué hora? El día sábado podríamos estar pasando. Bueno, para que no tengan choque con otras clases, podríamos empezar por la tarde, a eso de las 2 de la tarde. No sé si tienen tiempo. ¿O a qué hora quieren pasar? Sí, está bien esa hora. Sí. ¿Cómo? Está bien a esa hora, sí. Ya, entonces les voy a comunicar en el grupo de WhatsApp que se día sábado 2 de la tarde. Vamos a ver. Bueno, muchachos, si no tienen ninguna duda, vamos a terminar con las clases. Bueno, espero haberme hecho entender. Con el ejercicio es un poco complicado explicarles mediante las diapositivas, ¿verdad? Entonces, bueno, espero haberme hecho entender con lo que son los cálculos de productividades y todo lo demás. Si hay algo que no han entendido o, digamos, tienen duda, me pueden escribir a WhatsApp, no hay problema, ¿está bien? Está bien así. Entonces, nos vemos el día sábado. ¿Sí? Listo, sí.